tardes. Buenas tardes A todos, señoras y señores. Es una satisfacción que nos encontremos de nuevo en un acto cultural. Tenemos muchos y la verdad que muy buenos, estamos en este sentido muy satisfechos. Y muchos de los que estamos en este salón, no todos, y tiene por qué ser así, repetimos, porque verdaderamente este acto de hoy da continuidad al que organizamos el año pasado, en el marco también de la Semana de las Letras. Entonces era la quinta Semana Complutense de las Letras y en esta ocasión es la sexta Semana Complutense de las Letras. Es una jornada de lectura abierta sobre cuentos, como es bien sabido, de Leopoldo Alas, más conocido como Clarín, en un entorno de animada participación lectora, de carácter ininterrumpido o interrumpido, para mejor organizarnos. Lo que se busca es un mejor conocimiento y, desde luego, disfrute de estas narraciones breves. Hemos seleccionado 3 cuentos. ¿Por qué 3? Porque el año pasado seleccionamos 6, aunque son de longitud variable, y fueron demasiados. Entonces este año nos hemos dejado los 3 que el año pasado no dio tiempo a leer. Concretamente son el King, el señor Isla, algunos lo tenéis, y el número 1, que después lo pasaremos. Pero permitidme, antes de nada, que ofrezca de nuevo algunos datos sobre Leopoldo Alas Clarín y su condición de escritor. Leopoldo Enrique García Alas Ureña nació en Zamora el 25 de abril de 1852, donde su padre desempeñaba el cargo de gobernador civil, asturiano de ascendencia y de corazón. Nació fuera de Asturias. Él se refería a esta circunstancia diciendo que me nacieron en Zamora, porque fue un poco por accidente. Pronto se traslada a Oviedo, a Vetusta, donde realiza el bachillerato y la carrera de Derecho. Obtuvo una cátedra de Economía Política en la Universidad de Zaragoza y poco después logró trasladarse a Oviedo como catedrático de Derecho Romano, no sin problemas, porque hubo bastantes cacicadas en esto de la obtención de la cátedra. De Oviedo salió poco, salvo para realizar algún viaje a Madrid, algún viaje por compromisos con el Ateneo y quizá para editar alguna obra, etc. A pesar de su condición de profesor, Clarín vivió en gran medida de la pluma, de escribir. Escribió 2 novelas extensas que le dieron gran fama, sobre todo La Regenta, de 1884, y con menos éxito, Su único hijo, de 1891. Su faceta como cuentista es menos conocida, sin embargo, muy significativa. El cuento, de hecho, deja de ser considerado en el siglo XIX como un género menor o como un subgénero, en gran medida gracias a Leopoldo Alas Clarín, el iniciador y el mejor cultivador del cuento español moderno, nuestro mejor cuentista. Muchos de los cuentos, antes de reunirse en volúmenes, se publicaban en periódicos. Son cuentos, por tanto, para adultos, en gran medida para adultos. Hay que pensar, por otra parte, en que parte significativa de la población entonces era analfabeta, no todo el mundo tenía acceso a la lectura de la prensa, etc. Entre periódicos y cuentos se establece una relación fecunda, hoy se diría sinérgica. De una parte, el periódico proporcionaba a los cuentos un lugar ideal para llegar con rapidez al público. De otra, el cuento ofrecía con apariencia de ficción lo mismo que se comentaba en otras páginas de los periódicos, en forma de noticias, en forma de reportajes, de crónicas, etc. Se puede afirmar incluso que algunos relatos tuvieron más impacto, más fuerza persuasiva que muchas de estas noticias, porque mediante esos relatos pues criticaba Clarín determinados aspectos sociales, políticos, ideológicos de la época. Los relatos de Clarín, en el marco del cuento naturalista, del naturalismo, son muy variados en temas, en personajes y en ambientes. No obstante, numerosos estudiosos han observado una clara dualidad en sus cuentos. En unos predomina la cordialidad y la ternura,
Por ejemplo, quizá el King o Adiós Cordera, que leíamos el año pasado, se distingue por esa dulzura, por esa ternura, también por la crítica, pero otros rebosan, se distinguen por la sátira y por la burla. Era tremendo en esto Clarín, verdaderamente muy temido en la época por muchos personajes públicos, le temían. En algunos cuentos, por supuesto, pues se advierte esa doble dimensión. Y esperemos que lo disfrutéis. Muy brevemente un resumen como hicimos el año pasado. El King. Estamos ante un relato en el que el autor analiza el estado anímico de un perro. Es probable, me decían algunos compañeros, pues que el cuento es muy largo, a lo mejor no nos da tiempo a leer los tres. Bueno, es una invitación a que sigamos leyendo en casa, se localizan con facilidad, y si no, pues aquí en el centro los proporcionamos, ¿no? Vamos a intentar. Se analiza el estado anímico de un perro, mal llamado King, porque su verdadero nombre debía de ser King, en inglés rey, como es sabido. En realidad es una ironía, porque este perro no reinaba en nada. Si me permitís la erudición, esto se conoce como antífrasis, es decir, es un nombre que nos evoca justamente lo contrario de los rasgos psíquicos que tiene el personaje, que puede ser una persona o en este caso un animal. Ocurre, por ejemplo, con Celestina, el personaje Celestina, que más bien debería llamarse Infernina. Celestina nos remite al cielo, pero era un personaje demoníaco, una alcahueta que hacía incluso pactos con el demonio, y en rigor debería llamarse Infernina, pero bueno, por antífrasis se llama así. Pues aquí también por antífrasis llamamos rey a un perro que realmente vive como tal. Y no bien, porque ahora hay perros que los llevan hasta la peluquería. Se trata de un perro inteligente y de buen linaje que aspira a vivir con dignidad, lo que le lleva a renunciar a los favores de su dueña y a buscar nuevos amos. El can inicia un viaje que le lleva primero a un cuartel, después a la provincia y por último a la aldea. Es un paulatino acercamiento al anhelado sosiego del campo que excita su fantasía y le invita a pensar en el amor. El señor Isla. Se describe en este breve cuento a un escritor, un hombre muy atareado, en eso es muy de nuestros días este personaje, el señor Isla, ojo también a la denominación, un ser aislado, que cada vez ocurre más en nuestro tiempo, probablemente más ahora que en el tiempo de Leopoldo Alas Clarín, hasta el extremo de que parece gozar del don de la ubicuidad, de lo atareado que está. Pues a la agitación continua de su vida se le debe añadir su presencia en acontecimientos de todo tipo, religiosos, económicos, científicos, políticos, artísticos, taurinos, lúdicos, etc. Es este un relato en el que el autor centra la atención en los fenómenos también psicológicos, es decir, en los estados internos del hombre y cómo se manifiestan luego en la conducta, en la exterioridad. Y finalmente, el número 1. Es un cuento de temática pedagógica, de temática educativa, escolar. Primitivo Protocolo es un niño, el protagonista, en extremo enclenque, que a pesar de su debilidad se aferra a la vida. Lo que contrasta con la enfermiza naturaleza del chiquillo es su talento, que parece tener mucho. Primitivo en la escuela sobresalía y recibía numerosos premios, de ahí que era el número 1 en todo, en la escuela, de lo que se jactaban su padre y él. Pasó el tiempo y Primitivo Protocolo comprobó que socialmente no era el más admirado. El jefe de la oficina le trataba con superioridad. Una guapa chica de la que se enamoró y a la que se declaró no le hizo ningún caso al pobre Primitivo Protocolo. Se olvidaba Primitivo de que hay muchos números unos que le hacían perderse en una verdadera multitud. Bueno, esto es en síntesis un poco de lo que tratan los cuentos. Vamos a empezar por el King, con una lectura de Pedro Zurita, después nos organizamos como proceda y trataremos de que leamos todos, pero a lo mejor no es el señor Isla, hasta donde se puede. Y si terminamos, pues comenzamos de nuevo. Venga, pues adelante, por favor, Pedro. Como hiciste el año pasado, inauguras esta actividad lectora. Muchas gracias.
Lo siento por los que en materias de gusto no tienen más criterio que la moda y no han de encontrar de su agrado esta verídica historia, porque en ella se trata de estudiar el estado de alma de un perro. Y ya se sabe que el arte psicológico, que estuvo muy en moda hace muchos años, volvió a estarlo hace unos 10. Ahora les parece pueril, arbitrario y soso a los modistos de las letras parisinas, que son los tiranos de la última novedad. Los griegos, los clásicos, no tenían palabra para el concepto que hoy expresamos con esto de la moda. Allí la belleza, por lo visto, según Heger, no dependía de estos vaivenes del capricho y del tedio. Los griegos hubieran podido comprender a mi héroe, cuya historia viene al mundo un poco retrasada, cuando ya los muchachos de París y hasta los de Guatemala, que escriben revistas efímeras, se burlan de Stendhal y del mismísimo Paul Bourget. De todas suertes, el King era un perro de lanas blanco. Él no sabía por qué le llamaban el King, pero estaba persuadido de que este era su nombre y a él atendía, satisfecho con este conocimiento relativo, como lo están los filósofos positivistas con los suyos, que llama Clay conocimientos sin garantía y que no alcanzan más firme asiento. Si hubiera sabido firmar, y poco le faltaba, porque perro más listo y hasta nervioso no lo ha habido, hubiera firmado así, el King, sin sospechar que firmaba, aunque con muy mala ortografía. Yo el rey, sí, porque sin duda su verdadero nombre era King, K-I-N-G, rey, solo que las personas de pocas letras con quien se trataba pronunciaban mal el vocablo inglés y resultaba en español King, y así hay que escribirlo. Mayor ironía por antífrasis no cabe, porque animal que menos reinase no lo ha habido en el mundo. Todos mandaban en él, perros y hombres, y hasta los gatos, porque le parecía una preocupación de raza indigna de un pensador dejarse llevar del instinto de antipatía inveterado que hace enemigos de gatos y perros sin motivo racional ninguno. El King había nacido en muy buenos pañales. Era hijo de una perrita de lanas muy mona, propiedad de una señorita muy sensible y muy rica, que se pasaba el día comiendo bombones y leyendo novelas inglesas de Brandon, Hawthorne y otras escritoras británicas. Nació el King con otros 4 o 5 hermanos en una cesta muy buena, que bien puede llamarse dorada cuna. A los pocos días, la muerte, más o menos violenta, de sus compañeros de cesta le dejó solo a sus anchas con su madre. La señorita de las novelas le cuidaba como a un príncipe heredero, pero según decía el King, y crecía muy deprisa, iba marchitando las ilusiones de su ama
que había soñado tener en él un perrito enano, una miniatura de lana como seda. La lana empezó a ser menos fina y rizosa. La piel era como el raso, purísima, sonrosada, pero el King daba cada estirón. Un perrito declaró a la señorita fantástica que se trataba de un bastardo. Aquella perrita preciosa es... Aquella perrita preciso es confesarlo. Había tenido algún desliz, había allí contubernio. Por parte de padre, el King era de sangre plebeya, sin duda. De aquí se originó cierto despego de la sensible española inglesa respecto del perro de sus sueños. Sin embargo, se la atendía, se le trataba como a un infante, sino ya como a un príncipe heredero. Al principio, por miedo que le arrojara a la calle, a la vida de vagabundo que le realizaba, porque es así casi imposible para un perro sin el pillaje y el escándalo. Al principio, digo, King procuró mantenerse en la gracia de su dueño, haciendo olvidar el vicio grosero de su crecimiento reducido a fuerza de ingenio y, valga la verdad, payasadas. Un escritor muy joven y de mucho talento, Mr. Pujo, en un libro reciente hace una observación muy atinada que no me coge de bobas respecto de lo mucho que se engañan las personas mayores, de juicio respecto del alcance intelectual de los niños. El niño en general es mucho más precoz de lo que se piensa. Yo de mí sé decir que cuando contaba muy pocos años me reía a solas de los señores que me negaban un buen sentido y un juicio que yo poseía hace mucho tiempo, para mis adentros. Pues esto que les suele pasar a los niños, le pasaba al King, que había llegado a entender perfectamente el lenguaje humano a su manera, aunque no distinguía las palabras de los gestos y actitudes, porque en todo ello veía la expresión de ideas y sentimientos. El King no acababa de comprender por qué extrañaba a los hombres que él fuera tan inteligente, y los encontraba ridículos cuando los veía tomar por habilidad suma el tenerse en dos pies, el cargar con un bastón al hombro, hacer el ejercicio, saltar por un aro, contar los años de las personas con la pata, etcétera, etcétera. Todas estas nimiedades que le conservaban en el favor relativo de su ama, le parecían a él indígenas de sus altos pensares, cosa de comedia que le repugnaba. Si se le quería por payaso, no por haber nacido allí, en aquel palacio, poco agradecimiento debía a tal cariño. Además, delante de otros perros menos mimados que no hacían títeres, le daba vergüenza aquel modo de ganar la vida bona. Él deseaba ser querido, halagado por el hombre, porque su naturaleza le pedía este cariño, esta alianza misteriosa, en que no metían pactos explícitos y en que, sin embargo, suele haber tanta fidelidad, a lo menos por parte del perro. Quiero, amo, decía, pero que me quiera por perro, no por prodigio, que me deje crecer cuanto sea natural que crezca y que no me enseñe como un portento poniéndome en ridículo. Y huyó, no sin esfuerzo, del palacio en que había visto la luz primera. Pasaba junto a la puerta de un cuartel y el soldado que estaba de centinela lo llamó. Le arrojó un poco de queso y el King, que no había comido hacía 12 horas porque todavía no sabía buscárselas, mordió el queso y atendió a las caricias del soldado. ¿Por qué ir más lejos? Él, amo, sí lo quería. La vida de perdiz le horrorizaba.
Si le admitían, se quedaría allí, y se quedó. Ocultó al regimiento, que a poco prohijó al animal las habilidades que tenía, pero dejó ver su nobleza, su lealtad, y todo el cuartel estaba loco de contento con el King, cuyo nombre se supo porque lo llevaba grabado en el collar de cuero fino con que se había escapado. Desde el coronel al último recluta, todos se juzgaban dueños y amigos pro indiviso del noble animal. El King ocultaba sus gracias, su gran ingenio, pero se esmeraba en las artes de la buena conducta, era leal, discreto en el trato, varonil, hasta donde puede serlo, naturalmente, un perro. En su fidelidad al regimiento no había nada de amanerado, de comedia. Era el encanto y el orgullo del cuartel, y a él no le iba nada mal del todo con aquella vida. Desde luego la prefería a la del palacio. A lo menos aquí no era un bufón y podía crecer y engordar cuanto quisiera. Huía de que le cortaran la lana al ras del pellejo, porque no quería lucir la seda de color de rosa de su piel, no quería mostrar aquellas pruebas de su origen aristocrático. La lana larga le parecía mejor para su modestia, para su incógnito. La llevaba como una mujer honesta y hermosa lleva un hábito. Procuraba estar limpio, pero nada más. Trabó algunas amistades por aquellos barrios y le presentaron sus compañeros en el oficio de azotacalles a una eminencia que llamaba muchísimo la atención en Madrid por aquella época. Le presentaron al perro Paco. El King le saludó con mucha frialdad, le caló enseguida. Era un poseo, un cómico, un bufón público. En el fondo era una medianía. Su talento, su instinto, que tanto admiraban los madrileños, eran vulgares. El perro Paco tenía la poca dignidad de hacer valer aquellas habilidades que otros canes ocultaban por pudor, por dignidad, por no merecer la aclamación humillante de los hombres, que se asombraban de que un perro tuviera sentido común. Entre los perros, Paco llegó pronto a desacreditarse. Los más grandes de su especie, o lo que fuese, le despreciaban en medio de sus triunfos populares. Prostituía el honor de la raza. Todo su arte era una superchería. Todo lo hacía por la gloria. Llegó al histrionismo y al libertinaje asqueroso. Las vigilias de los colmados, sus hazañas de la plaza de toros, las vituperaban los perros dignos, serios, valientes, y que admiraban como Agamenón y Áyax de Shakespeare, los chistes y agudezas satíricas de Thersites. El King era de los que le desdeñaban más y más y mejor sin decírselo. El perro Paco, cada vez que le encontraba, se ponía colorado, como se ponen colorados los perros negros, es decir, por los ojos, y en su presencia afectaba naturalidad y fingía estar cansado de aquella vida de parada, de exhibición y de plataforma. Por no ver aquellas cosas, el King deseaba salir de la corte. Perro chistoso, pensaba el King recordando a Pascal, mal carácter. Empezó además a encontrar poco digna de su pensamiento más hondo la vida del cuartel. Algunos soldados eran groseros, abusaban de su docilidad. Y aquella fama de perro leal que tenía y tanto había cundido, acabó por molestarle. Deseaba oscurecerse, irse a provincias. Pero ¿con quién? Un comandante del regimiento que había declarado al King, si no hijo, perro adoptivo, tenía pendiente de resolución en las oficinas de clases pasivas la jubilación de un pariente cercano, y con el tal comandante solía nuestro héroe entrar en aquellas oficinas, pero es claro que no pasaba por la portería donde le toleraba, y ahí le esperaba a que saliera su comandante para irse de paseo con él. Pues en aquella portería, donde el King llevaba grandes plantones, encontró la persona con quien pudo realizar sus grandes deseos de marcharse a provincias. Observaba el King que después de mayor o menor lucha con los porteros, todos los que pretendían entrar a vérselas con los empleados lo conseguían. Notó el perro que los más audaces, los más groseros,
en sus modales eran los que entraban más fácilmente, aunque no fueran personajes. Los tímidos sudaban humillación y vergüenza antes de vencer la resistencia de los cancerberos con galones, y un joven delgado, de barba rala, de color cetrino, de traje no muy lucido, de ojos azules claros, muy melancólicos, a pesar de no faltar ni un solo día a la portería, defendida como una fortaleza, nunca podía pasar adelante. Y eso que, a juzgar por el gesto de ansiedad que ponía cada vez que le negaban el permiso de entrar, donde tanto le importaba, aquella negativa debía causarle angustia de muerte. El king, tendido en el felpudo, con el hocico entre las patas, seguía con interés y simpatía la pantomima cotidiana del portero y el joven cobarde. El cancerbero ministerial le leía en los ojos al mísero provinciano, que lo era, y harto se lo conocía en el acento, que venía sin más recomendaciones y sin más ánimos que otras veces, y en él desahogaba toda su soberbia y todo su despotismo, vengándose de los desprecios de otros más valientes. Con el rostro del joven se pintaba la angustia, la desesperación, se leía en el momento un relámpago de energía que pasaba por dejar en tinieblas la debilidad y timidez de aquella cara abandonada a la expresión de la tristeza abatida. Llegó a conocer el king que el portero todavía tenía en menos al tal muchacho que a él mismo, con ser perro. Puede que primero le hubiera dejado pasar a él a preguntar por su expediente. El de los pantalones de color canela, como el king llamaba para sus adentros al provinciano de barba rala, se sentaba en un banco de felpa y allí se estaba a las horas muertas, como podía estar un saco, para los efectos del caso que le hacían. Por algunos pedazos de conversación que el king sorprendió, supo que aquel chico venía de una ciudad lejana a procurar para poner en claro los servicios de su padre, difunto, a fin de obtener una corta pensión de viuda para su madre, pobre y enferma. No tenía padrinos, luego no tenía razón. Ni siquiera le permitían ponerse al habla con el alto empleado que se empeñaba en interpretar mal cierto decreto. Equivocación o mala voluntad, de que nacían los apuros del pretendiente, llamémosle así, pretendiente de justicia, el más desahuciado. A fuerza de verse muchas veces solos en la portería, el king y Sindulfo, el nombre del tímido mancebo, con el compañerismo de su humanidad de aquel non plus ultra, que los detenía en el umbral de la gracia burocrática, llegaron a tratarse y a estimarse. Los dos se tenían así propios en muy poco. Los dos sentían la sobra constante tristeza de estar debajo y sin hablarse se comprendían. De modo que, con poco que buenas palabras sin más que algunas muestras de deferencia, tal como dejar el king un sitio mejor que el suyo a Sindulfo, algunas caricias de una mano y otras de un hocico, se hicieron muy buenos amigos. Y cuando ya lo eran y compartían en silencio eternos su común desgracia de ser insignificantes, una tarde entró un mozo de cordel con un telegrama para Sindulfo, que se puso pálido al ver el papelito azul. Apenas era nada, la muerte de su madre. Todo lo que tenía en el mundo se desmayó. El portero se puso furioso. Le dieron al provinciano de mala gana un poco de agua y en cuanto pudo tenerse en pie casi lo echaron de allí. Sindulfo no volvió a las oficinas de clases pasivas. ¿Para qué? La viuda ya no necesitaba viudedad. Ya había muerto antes de que le arreglasen el expediente. Nuestros covachuelitas jamás cuentan con eso, con que somos mortales. Pero no perdió Sindulfo el amigo que había ganado en la portería. La tarde de su desgracia, el king dejó, sin despedirse, al comandante y siguió al huérfano hasta una posada humilde. En la soledad del Madrid desconocido,
el provinciano de los pantalones de color de canela no tuvo más paño de lágrimas, si quiso alguno, que las lanas de un perro. Y en un coche de tercera se fueron los dos a la ciudad, triste y lejana de Sindulfo. El King, por no separarse de su amo, se agazapó bajo un banco y así llegó a la provincia, lo que él quería, a la oscuridad, al silencio. Aquel poco ruido y poco tránsito de las calles le encantaba al King. Le parecía que salía a la orilla después de haber estado zambullido entre las olas de un mar encrespado. Se trataba con pocos perros, prefería la vida doméstica. Su amo vivía en una casita humilde, pero bien acariciada por el sol, en las afueras. Vivía con una criada. Por la mañana iba a un almacén donde llevaba los libros de un tráfico que no había por la tarde. Y entonces volvía a Jutaquín y trabajaba silencioso, triste, en obras primorosas de Taracea, que eran su encanto, su orgullo y una ayuda para vivir. El ruido rápido, nervioso de la sierrecilla algo molestaba al King al principio, pero se acostumbró a él y llegó a dormir grandes siestas mecido por aquel ritmo del trabajo. ¡Ay! Respiraba. Aquello era vivir. Los primeros meses, Sindulfo trabajaba en la marquetería callado, triste. A veces se le asomaban lágrimas a los ojos. Piensa en su madre, se decía el King. Y batía un poco la cola y alargando el hocico se lo ponía al amo sobre las flacas rodillas que cubría el paño de color de canela. Una tarde de mayo, el King vio con grata sorpresa que su dueño, después de terminar una torre gótica de tejo, sacaba de un estuche una flauta y se ponía a tocar muy dulcemente. ¡Qué encanto! Aquellas dancitas antiguas, aquellas melodías románticas, monótonas pero de sencillez y naturalidad simpáticas, apacibles, entrañables, le sabían a gloria al perro. El King nunca había amado, las perras le dejaban frío. Aquella brutal poligamia de la raza le hacía repugnante el amor sexual. Además, qué escándalo daban los suyos por las calles y qué lamentables complicaciones fisiológicas las de la cópula canina. Si algún día me enamoro, pensó, será en la aldea, en el campo. La flauta de su dueño le hacía pensar en el amor, no en los amores. Para temperamentos como el del King, la amistad puede ser un amor tibio, sublime en la solidez de su misteriosa tibieza. Sus amores eran su deleite. Le leían los ojos y en el modo de trabajar en la taracea. Y sobre todo en el de tañer la flauta, el fondo del alma. Era un fondo muy triste, no desesperado, pero sí desconsolado. Era Sindulfo, hombre nacido para que le quisieran mucho, pero incapaz de procurar traer a casa el amor, pasando de la personalidad íntima de un perro. Había llevado al Queen, no se atrevería a llevar una compañera, mujer o querida. Pero Sindulfo, como el King, en la paz tenía un bálsamo. Sí, se comprendían por señas, por actos acordes, la vida sistemática, el silencio en el orden, la ausencia de peripecias en la vida, como una especie de castidad, la humildad como un ambiente. Esto querían. El camino del King era más fuerte, más firme que el de Sindulfo. El perro, como inferior, amaba más. No temía, sin embargo, una rival. No pensaba el perro, aquí no entra una mujer a robarme este halago. Mi ama no me dejará nunca por una esposa ni por una querida. No se atreve con ellas. Nos vamos al campo, amigo, entonces diciendo Sindulfo. Y se fueron. A pocas leguas de la ciudad, donde la madre había dejado unas poquísimas tierras que llevaba en renta un criado antiguo. Sindulfo iba a pescar y a corregir las condiciones del arrendamiento. Al King, a la vista de los prados y los bosques y las granjas sembradas por la ladera, le corrió un frío nervioso por el espinazo. Se acordó de su antiguo pensamiento. Yo solo podría amar en la aldea. Si todavía podré ser feliz con algo más que paz y resignación dulce. Sentir esta esperanza le pareció una soberbia. Además era una infidelidad.
¿No se había casi prometido a él en secreto no querer más que a su amo, al amo definitivo? Pero tenía disculpa su vanidad de soñar con poder ser feliz, voluptuosamente, en las nuevas intensas emociones que le causaba el ambiente campesino. La soledad, angustia del valle de Moroso. Con delicia de artista contemplaba ahora el King los pasos de su vida, de la corte a la ciudad provinciana, de la ciudad a la aldea, y cada paso en el retiro le parecía un paso más cerca de su alma. Cuanta más soledad, más conciencia de sí. Cuando llegó la noche, los caseros le dejaron en la quintana, en la calle, delante de la casa. Oh, memorables horas. Las aves del corral yacían recogidas en el gallinero, y allá, a lo lejos, se oían sus misteriosos murmullos del sueño perezoso. El ganado de cerda, en cubil de piedra, dormitaba soñando con gruñidos voluptuosos. El aire movía suavemente, con plática de cita amorosa, las bíblicas y orientales hojas de la higuera. La luna corría entre nubes y en toda su extensión, del valle, hasta la colina de enfrente, resonaba como acompañamiento de la luz de plata que cantaba la canción de la eterna poesía del milagro de la creación enigmática. Resonaban los ladridos de los perros, esparcidos por las alquerías, ladraban a la luna, como sacerdotes de un miedoso culto primitivo, o como poetas inconscientes, exasperados y tenaces en su ilusión mística. El King se sintió unido con nuevos lazos de iniciación pagana a la madre naturaleza, al culto de Cibeles y a las pasiones de su raza. De los castaños de Indias se desprendía un perfume de simiente prolífica. Amor le pareció un rito de una fe universal, común a todo lo vivo. De la próxima calleja, sumida en la oscuridad de los árboles que hacían bóveda, esperaba el King que surgiera la clave del enigma amoroso. El alma toda, con las voces de la noche de estío, le gritaba que por aquella oscuridad iba a presentarse el misterio. Por allí debía de aparecer la perra. Sintió ruido hacia la calleja, surgieron dos bultos, eran dos mastines que le comían al King las sopas en la cabeza. El King ignoraba las costumbres de la aldea, no sabía que allí los perros, como los hombres, iban a rondar, a cortejar a las hembras. Aquellos dos mastines eran dos valientes de la parroquia que habían olido perro nuevo en el Cutu y venían a ver si era perra. Olieron al King con cierta grosería aldeana y desengañados, con medianos modos, le invitaron a seguirles. Iban a pelar la pava, como por aquella tierra se dice, a mozas, es decir, a perras. Oh desencanto, la perra en el campo, como en la corte, como en la ciudad, vivía en la poligamia. El King, sin embargo, no resistió a la tentación y más por la ira del desengaño que por la seducción de la noche de efluvios lascivos, siguió a los mastines como tantos poetas de alma virginal, tras la muerte helada del primer amor puro, se arrojan a morder furiosos la carne de la orgía. El King Royal pasó aquella noche al sereno. Siguió a los mastines por la calleja oscura, sin saber a punto fijo a dónde le llevaban, aturdido, lleno de remordimientos y repugnancia antes del pecado. Le zumbaban los oídos, pero iba. Era la inercia del mal, de la herencia de 1000 generaciones de perros lascivos. Desembocaron en los prados anchos, iluminados por la luna, cubiertos por una neblina, recuerdo del diluvio, según Chateaubriand, la cual, como una laguna de plata, inundaba el valle. Era sábado, los mozos de todas las parroquias del valle cortejaban en las misteriosas oscuridades poéticas de las dos colinas que al norte y al sur limitaban el horizonte junto a las alquerías escondidas de la espesura de castaños y robledales. El ixuxu prehistórico del aldeano celta resonaba
en las entrañas de las laderas y bajo las bóvedas de los bosques, mezclándose con el canto del grillo, la wagneriana exclamación estridente de la cigarra y el ladrido de los perros lejanos. Jamás es la prosa del vicio grosero tan aborrecible como cuando tiene por escenario la poesía de la naturaleza. En aquel valle de silencio solemne que hacían resaltar los lamentos de los animales en vela, aquellos gritos como perdidos en la inmensa soledad callada de la tierra y el aire, en aquella extensión alumbrada con luz elegíaca por la eterna romántica del cielo, cuánto hubiera deseado el King alguna pasión casta, un amor puro. Pronto se enteró de lo que ocurría. Se trataba de una perra nueva que había llegado a una de aquellas parroquias rurales por aquellos días. La escasez de perras en la aldea es uno de los males que más afligen a la raza canina del campo. Por una selección interesada en las alquerías se proscribe el sexo débil para la guarda de los ganados y de las casas, y al perro más valiente le cuesta una guerra de Troya el más pequeño favor amoroso por la competencia segura de 100 rivales. Pero aquellos mastines hicieron comprender al King aquella noche, con datos de observación, que menos racionalmente obraban los hombres. Al fin, los perros se atacaban, se mordían para conquistar una hembra, o por lo menos alcanzar la prioridad de sus favores, pero los mozos de la aldea, que gritaban "Ishushu", como los perros, atravesaban los prados a la luz de la luna y se escondían en las cañadas sombrías y daban asaltos a los hórreos y paneras en mitad de la noche. ¿Por qué se molían a palos y se daban de puñaladas con navajas barberas y disparaban al bultum-tum cachorrillos y revólveres? Por el amor de la guerra, porque pacíficamente hubieran podido repartirse las zagalas casaderas, que abundan más que los zagales y no eran tan recatadas que no echaran la persona, galanteo redicho, conceptuoso, a lo galán de Moreto, con 10 o 12 en una sola noche a la puerta de casa, a la luz de las estrellas, como Margarita la de Fausto, menos poética, pero más provistas de armas defensivas, de la virginidad putativa, gracias a los buenos puños. Sí, los hombres, como los perros, hacían del valle poético en la noche del sábado campo de batalla, disputándose en la soledad la presa del amor. La diferencia estaba en que las aventuras perrunas llegaban siempre al matrimonio consumado, aunque deleznable y en una repugnante poligamia, mientras los deslices graves eran menos frecuentes entre mozos y mozas. Al amanecer, jadeante, despeado, con una cuarta de lengua afuera, la lana mancillada por el lodo de 100 charcos, el King llegó a la puerta de la granja en que descansaba su amo, arrepentido de delitos que no había cometido, con la repugnancia y el dejo amargo de placeres furtivos que no había gustado. Traía la vergüenza de la bacanal y la orgía sin la delicia material de sus voluptuosidades. La perra dichosa, tan disputada por 80 mastines aquella noche, había repartido sus favores a diestro y siniestro, pero la timidez, la frialdad de King no habían sido elemento a propósito para fijar un momento la atención de aquella mesalina de caza, porque era de caza. En fin, nuestro héroe volvió a la puerta de su casa sin haber conocido perra aquella noche, y en cambio humillado por las patadas y someros mordiscos de otros perros que le habían creído rival y le habían maltratado. Pero faltaba lo peor. Sindulfo,
el dueño más querido de todas las perras del mundo, había desaparecido. Se había ido de pesca antes de amanecer. El King no sabía dónde. Esperó todo el día a la puerta de la granja y el amo no apareció. Ni de noche vino. Al día siguiente supo King que un recado urgente de la ciudad le había hecho abandonar su proyectada estancia en el campo y volverse al almacén donde era indispensable su presencia. Mas supo al perro, el casero de Sindulfo, el aldeano que llevaba en arriendo sus 4 terrones, se había enamorado del buen carácter del animal y había suplicado a Sindulfo que se lo dejara en la granja, ya que él no tenía perro por entonces, y el King, en realidad, de comodato, estaba en poder de aquellos campesinos. Toda la extensión del ancho valle le pareció un calabozo, una insoportable esclavitud. Él era humilde, obediente, resignado, pero aquella ingratitud del amo no podía sufrirla. ¿Cómo? El destino enemigo le castigaba tan duramente al primer desliz. Solo por una tentativa casi involuntaria de crápula pasajera le caía encima el tremendo azote de quedarse sin el amparo del único real cariño que tenía en el mundo. No pensaba el King que esta forma toman los más exquisitos favores de la gracia, que los deslices de los llamados a no tenerlos tienen pronta y aguda pena, para que el justo no se habitúe al extravío. Tomó vientos y con la nariz abierta al fresco nordeste, como hubiera hecho Adriana a Serpodenco, el King, huyendo de la alquería a buen trote, buscó el camino de la ciudad y llegó a su casa de las afueras en pocas horas. No le recibió de buen talante Sindulfo, aunque orgulloso del apego del perro a su persona y de la hazaña del viaje. Pero el King tuvo que volver a la aldea porque la palabra es la palabra y el préstamo del perro había de cumplirse. No se rebeló el humilde animal. Ante un mandato directo y terminante, ya no se atrevió a invocar los fueros de su libertad. El cariño le ataba a la obediencia. Aquel amo lo había escogido él entre todos. Era el amo absoluto. Lloró a su modo la ingratitud y la pagó con la lealtad viviendo entre aquellos groseros campesinos que le trataban como a un villano mastín de los que daba la tierra. Al principio la vida de la aldea, con su prosa vil de corral, le repugnaba, pero poco a poco empezó a sentir como una nueva cadena la fuerza de la costumbre. Empezó a despreciarse a sí mismo al verse sumirse sin gran repugnancia ya en aquella existencia de vegetal somnoliente. Pues gracias. Venga, Diego. Y horror de los hombres. Empezó a perder la memoria de la vida pasada y con ella su ideal, el cariño al amo, no fue que dejara de quererle, dejó de acordarse de él, de verle, de sentir lo que quería, verlo, sobreverlo. En su cerebro fueron cayendo cendales de olvido, pero olvidaba las imágenes, las ideas. Desapareció la figura de Sindulfo en concepto de amo, el de ciudad, el de aquellos tiempos, pero perro al fin. El King no era ajeno a nada de lo canino y su cerebro no tenía fuerza para mantener en actualidad constante las imágenes y las ideas, pero le quedó el dolor de su desencanto, de lo que había perdido.
Siguió padeciendo sin saber por qué le faltaba algo y no sabía qué era su amo. Sentía una decepción inmensa, radical, que entristecía al mundo y no sabía que era de una ingratitud. ¿Quién sabe si muchas tristezas humanas que no se explican tendrán causas análogas? ¿Quién sabe si los poetas irremediables tristes serán ángeles desterrados del cielo y sin memoria? El King se amodorraba como no tenía el recurso de hacerse simbolista ni de crear un sistema filosófico ni una religión que se dejaba caer en la sensualidad desabrida como en un pozo. Escogía la forma más pasiva de la sensualidad. El sueño siempre lo dejaban, estaba tendido con la cabeza entre las patas y con la paciencia de Job, un Job sin queja, miraba las moscas y los gusanos que se emboscaban en sus lanas sucias, largas, desaliñadas, lamentables, y así pasó mucho tiempo. Era el perro más soso del valle. No vivía ni para afuera, ni para adentro, ni para el mundo, ni para sí. No hacía más que dormir y sentir un dolor raro. Una tarde dormitaba el perro de las ranas sobre la sacadera del muro que separaba la corrada de la llosa, por entre cuya verdura de maíz iba el sendero que llevaba a la carretera haciendo eses. Por allí se iba a la ciudad, y el King se despertó mirando con los ojos entreabiertos a la derecha cinta de trocha, según instintiva costumbre, sin acordarse ya de que por allí había marchado. El ingrato amigo de repente sintió un olor que le puso las orejas tiesas. Le hizo erguir la cabeza, gruñir y después de lanzar 2 o 3 ladridos secos, estridentes, nerviosos, se puso en pie. Oyó un rumor entre maíz. Aquel dolor olía a una resurrección, a un ideal que despertaba a amor que se había devolvido como desenterrado. Al olor siguió una voz. El King dio un salto, y en aquel instante allá abajo, a los pocos metros, apareció Sindulfo con su pantalón candela todavía. De un brinco, el King se arrojó de la pared sobre su amo, y en 2 pies, con la lengua flotando al aire como una bandera, se puso a dar saltos como un clon para llegar a las barbas ralas del dueño, que reaparecía brotando entre las tinieblas del olvido del latente dolor nostálgico. Todo lo comprendía el King. Aquello era lo que le dolía a él sordamente. Aquella ausencia, aquella ingratitud que ella estaba perdonando en cuanto se hizo cargo de ella. Perdonaba, ya lo creo. ¿Cómo no, si el ingrato estaba otra vez allí? Saltaba el King aullando tembloroso de delicia suprema. Saltaba y en uno de los secos saltos en el aire sintió como una sierra de agudísimos dientes le cogían por mitad del cuerpo y la arrojaban en tierra. Mientras el lomo le dolía con ardor infernal, sintió que se le oprimía el pecho y el vientre con 2 patazas de fiera y vio espantado sobre sus ojos la faz terrible de un enorme perro danés gigante que le enseñaba las fauces ensangrentadas, amenazando tragarle. Acudió Sindulfo y libró a su pobre King de las garras de la muerte. ¡Fuera, tigre malvado! ¿Habráse visto? Son celos, jaja, son celos. Cuando el King volvió de su terror y aturdimiento, se enteró de lo que pasaba. Ello era que con Sindulfo venía su nuevo amigo fiel, el tigre, un perro danés de pura raza, fiera, hermosa y terrible. No consentía rivales ni enemigos de su amo, y al ver los extremos de aquel perruco de lanas, se había lanzado a defender a su dueño o a librarle de caricias que a él, el tigre, le ofendían. Sí, tal era la triste verdad. El King había hecho nacer un Sindulfo el amor genérico a la raza canina. El individuo ya le era indiferente. No podía vivir sin perro
y ahora tenía otro al cual le unían lazos firmes y estrechos, cosa más natural. Sindulfo acarició al King, le cató las heridas, que eran crueles, pero en el fondo estaba orgulloso y satisfecho de la hazaña del tigre. ¡Qué celo el de su danés! Aquella noche la pasó el King desesperado de dolor, con ascuas de fuego material en las heridas de sus lomos y fuego de un infierno moral en las entrañas de perro sensible. Para esto volvía el recuerdo, para esto renacía la clara conciencia de la amistad perdida. No pudo resistir su pasión. Se pasó la horrible noche rascando la puerta del cuarto de Sindulfo y por la mañana, cuando la abrieron, saltó dentro de la alcoba con ímpetu loco y sin reparar en el loco y la sangre de sus lanas miserables. Se lanzó sobre el lecho en el que aún descansaba el amo ingrato, saltando por encima del tigre, que en vano quiso coger por el aire el intruso. Es que pensaba en eso. Perdón. Pero es que El King tembloroso, casi arrepentido de su hazaña, se refugió en el regazo de su dueño, dispuesto a morir entre los dientes del rival odiado, pero a morir al calor de aquel pecho querido. No hubo muertes. Sindulfo envió nuevos atropellos, pero aquella tarde dejó la aldea, se volvió a la ciudad con el tigre, se despidió del King con 3 palmadas y prohibiéndole que la acompañara más allá de la saltadera de la corrala. Y el King, herido, maltrecho, humillado, los vio partir, al amo y al perro favorito, por el sendero abajo, camino de la carretera, de la ciudad, del olvido. Era la hora del Ángelus. En una capilla que había al lado de la granja se juntaba la gente de la aldea a rezar el rosario. Iban los campesinos entrando en el templo, sin fijarse en el King, y menos en sus penas. El perro de lanas, cuando perdió de vista al ingrato, dejó su atalaya, anduvo un rato aturdido y al oír el rumor de la oración en la capilla, atravesó el umbral y se metió en el sagrado asilo. No entendía aquello, pero le olía consuelo, a último refugio de espíritus buenos, doloridos. Mas cuando sentía estas vaguedades, sintió también una grandísima patada que uno de los fieles le aplicaba al cuarto trasero para arrojarlo del recinto. Es verdad, pensó saliendo deprisa sin protestar. ¿Qué hago yo ahí? Lo que los perros en misa. Yo no tengo un alma inmortal. Yo no tengo nada. Y volvió a su atalaya, en adelante inútil, de las saltaderas sobre el muro que dominaba el sendero de la eterna ausencia. No pudiendo con el peso de sus dolores, se dejó caer, más muerto que echado. Oscurecía. El cielo plomizo parecía desgajarse sobre la tierra. Metió la cabeza entre las patas y cerró los ojos. Para él no había religión, para él no había habido amor. Había despreciado la vanidad, la ostentación, se había refugiado en el afecto tibio, sublime en su opaca luz de la amistad fiel, y la amistad le vendía, le ultrajaba, le despreciaba, y para colmo de injurias volvería a la condición de su cerebro, de su alma perruna, a traerle el olvido rápido del ideal perdido, y le quedaría el dolor sordo, intenso, sin conciencia de su causa. Pobre King, como era un perro, no podían consolarse pensando que con eso y con todo, a pesar de tanta desgracia, de tanta miseria, solo por haber sido humilde, leal, sincero, era más feliz que muchos reyes, de los que más ruido han hecho en la tierra. Bueno, pues muchas gracias a todos y vamos a seguir con el señor Isla, que quién lo podía comenzar, pues alguien que no haya leído, Carmen, me parece que le correspondía a usted, que además lo tiene ahí, ¿no? Sí. Pino, no te vayas muy lejos, ¿quieres leer un poco? Bueno, que me parece. Vale, bueno. No, desde el principio, aquí, Carmen.
Sí, un poquitín. Cuando eso me... Sí, bueno, pues el kin es mucho más breve. Vamos a leerlo también aquellos que no hayáis leído. Sí, ya está. Perdón, el señor Isla. ¿Quiénes vais a leer? Venga, pues después tú, Cándido, por favor. Y luego... ¿Quién más? ¿Rafa? Seguimos así. Vale. ¿Quién lo vio y quién lo ve? En otro tiempo creía en Dios, en el prójimo, en las leyes de la historia providencialmente regida, en el arte, creía en la ciencia, en la eficacia de la actividad y en los resultados milagrosos del espíritu de asociación. Estaba delgado, la grasa se le consumía el ir y venir, el estar en todo. Era de la comisión de este y del otro. Bullía en el salón de sesiones del Congreso, en las cervecerías donde se hace y se deshace literatura, en los saloncillos de los teatros, en las librerías. Escribía en varios periódicos y revistas, publicaba libros. Y por fin, hasta estrenó una comedia sociológica en que ponía la organización actual del mundo civil y económico de oro y azul en preciosas redondillas, que Dios y él sabían el trabajo que le costaba. El que no conociese a Isla de entonces podía creer, a juzgar por la redondilla de su comedia, que era un hombre que estaba desesperado y tragaba mucha hiel, que era un cruzón próximo a tirarse de cabeza en el estanque grande del Retiro o en el Manzanares a la Primera Avenida. Pero ¿qué hago? Por aquellos días, sobre todo después, le aplaudieron las redondillas incendiarias. Estaba Isla muy satisfecho, amaba todo, creía en la justicia social, de que no lo encontraban trabas los personajes de la comedia. Había que verle sonriente, repartiendo apretones de mano entre cómicos, diputados, periodistas, músicos y danzantes. Más era de admirar y envidiar por su alegría que cuando pisaba las tablas entre damas y galanes para recibir los aplausos de aquella sociedad, de quien decía lo poco antes de uno de los personajes. Sociedad, en lucha fuera contra mí desde el nacer, nada te quiero de ver, ni al ser, déjame que muera. No era pesimista y demagogo, más que en 3 actos y en verso, porque sentía bien aquello de venir al teatro a combatir las preocupaciones reinantes y reivindicar derechos. No sabía él a punto fijo de quién, pero vamos, de alguien que debía de padecer hambre y sed de justicia. Y allí estaba él, Isla, para aplicar la sed y el hambre de aquellos desgraciados que no conocía, con escenas de relumbrón, golpes de efecto, monólogos filosóficos y de Palenque en la última quintilla. Muchas gracias, Carlos. Sí, conciencia en vano, lucho en estas fieras batallas. Tú eres necia, el mundo ducho. Me vencerá la canalla si te escucho. No te escucho. Y cobraba los derechos de autor de reparaciones sociales, salvaba los fueros de la justicia, recibía parabienes y vivía feliz. Estaba en todas partes, todo le interesaba, el suceso del día, fuera religioso, económico, científico, político, artístico o de toros en lotería. Le impresionaba tanto que siempre parecía que iba con él la cosa. Había quien juraba haberle visto en una boda el mismo día y a la misma hora en que otros le habían hablado en un entierro. Pero amigo, poco a poco la gente empezó a cansarse de tanto ver, oír, oler y palpar al señor Isla. Los periódicos y la revista le traspapelaban los artículos, los editores buscaban disculpas para no admitirle los libros. En círculos literarios y políticos, en tertulias y cafés, iba siendo uno de tantos
de los que son coro por mucho que alboroten y aunque se les eche de originales. Malo, malo, malo. Isla empezó a sospechar si tendrían razón los personajes de su comedia, que tantas perrerías decían de la sociedad. Por si acaso, escribió un drama en el que pese a mismo ya se tiraba a las paredes de puro desesperado. El drama no era ni mejor ni peor que las comedias, pero había pasado tiempo, el público había visto otras cosas, en fin, ya no hacía efecto las redondillas con dinamita. El drama, en cuanto pasó, pasó, y en silencio. Al año siguiente se presentó Isla otra vez en la escena. Venía con una alta comedia llena de amarga ironía, con personajes misteriosos, que hablaban con una concisión sibilítica, se ponían los pelos de punta. Cada galán podía llamarse Apocalipsis, y la alta comedia, desde su altura, cayó al foso. Y lo mismo sucedió a otra que vino 2 años después. En vano, en estas los dos personajes que hablaban prosa florida, poética, veían algún rayo de luz. El público no quiso apreciar aquellas esperanzas de salvación social en lo que valían. Mientras las comedias se le iban haciendo a Isla más alegres, menos pesimistas, a él se le iba agriando el carácter, no con redondillas, pero sí con interjecciones muy redondas. También se quejaba el poeta de su suerte, y del mal gusto reinante, y de la fibra imudable sociedad. Envejecía, se articulaba, se repetía, la sociedad no, y claro, no se entendía. Por esto, y para vengarse, para insultar al mundo, tomó casa a las afueras, muy lejos, donde no llegaba siquiera el tranvía. Y en aquella tebaida, donde todavía costaba no pocos reales el pie cuadrado de terreno, entre solares que no tardarían en invadir y llenar de piedra, teja y madera la pícara sociedad, el señor Isla, que iba engordando, engordando, para aislar su corazón y su espíritu del mundo ambiente, despreciaba el universo y se acostaba muy temprano. Se acostaba muy temprano para protestar, a su manera, contra las novísimas tendencias del teatro, que no contaban para nada con él, con el antiguo Juvenal sociológico, en 3 actos y en verso. No perdonaba ocasión de hacer saber al mundo literario que él, Isla, se acostaba con las gallinas, juzgando una decadencia criminal y deletérea, el trasnochar y ahogarse en la atmósfera infecta de los teatros. El teatro, decía, ¡paf! Género falso, antihigiénico, enfermizo, artificial, pueril. La naturaleza, dame la naturaleza, y extendía los brazos hacia los solares 70. Gozaba cuando le venían a pedir un pensamiento para un álbum dedicado a una eminencia, o una firma para otro homenaje cualquiera, o una interview respecto de algún asunto de actualidad. Gozaba negándose rotundamente a echar una rúbrica ni decir palabra. Su opinión. Él no tenía opinión sobre aquellas fruslerías. Que todo estaba perdido, que le dejasen en paz. Esa era su opinión. Prohibía que su nombre sonase para nada en ninguna parte. Lo único que hubiera visto con buenos ojos hubiera sido que la Gaceta publicase todos los días junto al parte oficial de la salud de los reyes esta noticia. El señor Isla se acostó anoche a las 8:15, de modo que cuando se levantaba el telón en los teatros, él ya estaba durmiendo. En una ocasión, un periódico, en la lista de los literatos que habían acompañado al cementerio el cadáver de cierto escritor insigne, puso el nombre del señor Isla. ¡Qué indignación la suya! Estuvo a punto de publicar un comunicado protestando, pero lo dejó por no exhibirse. No se enteraba jamás de los ministerios que subían y bajaban, ni de las catástrofes nacionales, ni de los grandes triunfos del arte. Leía libros extranjeros, y siempre antiguos. A él, que no le hablasen de la actualidad. Aspiraba a una especie de nirvana en que se desvanecía todo menos el señor Isla, con su gran panza actual, sus recuerdos, sus memorias que estaba escribiendo, su teatro satírico sociológico, en 3 actos y en verso. Quería vivir en plena vida natural, sencilla. Plantaba en un huerto de prosperidad imposible árboles frutales, flores, legumbres, y después no volvía a pensar en ellos.
y se olvidaba del sitio en que los había enterrado. ¡Oh, la naturaleza! ¡La naturaleza!, exclamaba mirando a los solares tristes, pardos, con ojos cargados de aburrimiento y de bilis. Y la cabeza se le cubría de canas, y el alma de escamas y de espinas. Creía ser un filósofo práctico, un San Pablo del desierto, que no sabía ir dejando el puesto, ir marchándose. Quería parar el tiempo y llenar todo el espacio. Se empeñaba en ser isla para tomarse a solas por continente. Bueno, pues muchas gracias. Hemos concluido también el señor Isla, es mucho más breve que el King. No sé si queréis que leamos ahora el número 1 o bien lo dejamos para el año que viene. Clarín tiene como 100 cuentos, según ha recopilado Carolyn Richmond, de manera que tenemos para un montón de años. Yo creo que por hoy, salvo que alguien quisiese leer, ¿hay alguien que se haya quedado de verdad con ganas de leer? Si eso lo leemos, tenemos hasta mañana. Bueno, pues si no, muchas gracias a todos por vuestra participación, que ha sido una jornada pues muy amena. Mañana, por favor, os recuerdo que tenemos también, en el marco de la Sexta Semana Complutense de las Letras, perdón, la presentación de un pequeño libro de un servidor que se llama 10 criterios para educar en valores con el Quijote. Si podéis, nos encantaría que nos acompañaseis. Va a venir también el general Ramos y promete ser un acto muy interesante. No en vano, es también con motivo del 4º centenario de la muerte de ese gran genio de las letras que es Miguel de Cervantes. Es una manera modesta, pero sincera y digna, eso queremos, de honrar a esta gran figura española y universal. Así que muchas gracias a todos y os esperamos mañana. Gracias.